Hechos capítulo 1, continuamos con nuestra serie del credo apostólico. Y hoy vamos a hablar sobre una doctrina que también, lamentablemente, no es tan estudiada y muchas veces se pasa por alto el significado que ésta tiene. Y es la doctrina de la ascensión. Muchas veces nos quedamos solamente en la muerte y la resurrección, ¿cierto? Pero la ascensión, hermanos, tiene un papel importante dentro de lo que es la doctrina de la salvación. Amén. Vamos a leer primero el texto de Hechos y luego vamos a repetir todos juntos el credo, la cual nos vamos a basar en la segunda parte del credo, donde dice que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa parte vamos a estudiar el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, hemos avanzado rápido. Ya estamos casi llegando a la última parte, ¿no es cierto?, a las últimas secciones. Pero es necesario que podamos analizar con profundidad un poquito más los conceptos. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Si lo ha encontrado, por favor, me confirma. Dice el texto bíblico, la palabra del Señor. Amén. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Leemos todos juntos entonces el credo apostólico. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante, hermanos, poder estudiar esta parte de el credo, que sin duda nos deja una enseñanza muy grande, poderosa. Amén. Y qué interesante porque esta cláusula que dice ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, nos muestra una realidad, hermanos, y es que gran parte de la literatura y de la devoción cristiana gira hoy en día alrededor de la cruz de Cristo y de todo lo que Jesús logró, ¿no es cierto?, en su sacrificio.
así como en su resurrección de los muertos. Pero fíjese que el énfasis sobre la segunda venida de Cristo también establece las bases de la espiritualidad y de la esperanza cristiana. Sin embargo, la ascensión, es decir, el hecho de ser llevado al cielo, hoy en día recibe poco, o quizás, hermano, ningún reconocimiento entre muchos de nosotros. Pocos sermones se predican desde el púlpito explicando las riquezas incalculables de la ascensión de Cristo a los cielos. Y es tan lamentable, fíjese que es tan lamentable el hecho de olvidarse, es tan lamentable, hermanos, que hoy en día incluso hasta en la práctica eclesial de esta doctrina que se le da muy poca importancia, ¿se ha fijado usted que cantamos pocos himnos? Si acaso, acerca de la ascensión de Cristo. ¿Se han fijado, no? Cantamos de la victoria de Cristo, cantamos de en la cruz del Calvario, de la resurrección, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, cantamos pocos himnos que hablan sobre la ascensión. Los cristianos hoy en día no meditan ni aplican a sus vidas la gloriosa realidad de Jesús entronizado en las alturas con el cosmos a sus pies. Y esto es lamentable, hermano, porque si nos ponemos a pensar, sin la ascensión de Jesús, déjelo nomás, sin la ascensión de Jesús, el Evangelio carece de poder. El Evangelio carece de poder. Fíjese que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, Él inauguró una nueva era de esperanza fundada en su ministerio consumado. Y este glorioso componente del credo de los apóstoles ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, nos afirma a nosotros verdades esenciales sin las cuales la iglesia no podría sostenerse en pie, hermanos. El esplendor de la ascensión de Cristo al cielo y la coronación de Él como Rey del universo deben hacer un eco en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros decimos que Cristo es nuestro Rey y Señor, ¿cierto? Pero ¿no hemos fijado en la entronización de Jesucristo? Lo que conlleva que Jesús haya sido entronizado, sentado a la diestra del Padre. ¿Le ha tomado el peso a eso o solamente nos quedamos con que murió y resucitó? La pregunta que nosotros debemos hacernos para poder entender un poco esto, porque son verdades que hoy, y discúlpeme que lo exprese así, pero pareciera que estas verdades no interesan. Pareciera que lo más importante hoy día en nuestras vidas es mi bendición personal. ¿Es lo posible que el Señor me haga llorar? ¿Es lo posible que mi tristeza se vaya? ¿Es lo posible que mi economía se estabilice? ¿Es lo posible que mis pensamientos se ordenen? Lo que estoy pasando, que por favor se acabe. El evangelio, hermanos, se ha vuelto hoy en día un evangelio comestible tipo candy. ¿Ha probado usted los candy, los dulces candy? De ahí proviene el dicho, dura menos que una candy. ¿Cierto? Esos dulces que se deshacían rápido en la boca, que daban un buen sabor al principio, un buen gusto, pero desaparecían rápido. Lamentablemente la fe cristiana hoy día es así, hermano. Que es lamentable ver que muchos cristianos vienen a la iglesia del Señor con una actitud de consumismo. ¿Cierto? Los redactores del credo incluyeron entre sus afirmaciones, fíjese, todo lo que ellos incluyeron en estas afirmaciones fue solo lo que ellos, a su modo de ver,
era esencial en la vida cristiana. Podrían haber agregado sobre la prosperidad, sobre que Dios es rico para bendecir, ¿cierto? Sobre que Dios es rico para sostener y solventar la vida del cristiano. Pero ellos decidieron, porque la tenían clara, hermano, a diferencia de nosotros, decidieron agregar al credo solamente lo que ellos consideraban, ya en ese tiempo, estoy hablando del 100, del 200 después de Cristo, lo que era esencial para la fe cristiana. Por tanto, para ellos, la Biblia sirvió como fuente de su trabajo de demarcar específicamente las bases de la teología, la doctrina y la adoración cristiana. ¿Cómo no adorarle al Señor? ¿Cómo no adorarle por haber sido ascendido al cielo y haber sido sentado en su trono que le corresponde? En el cual tiene muchas implicaciones prácticas para nuestro día a día. Hermanos, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Por qué tan agobiado? ¿Por qué tan agobiado me siento? Cuando Cristo está tranquilamente sentado en su trono. La declaración de que Jesús ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios fue incluida en el credo en virtud de su importancia en el Nuevo Testamento y por la fe de la iglesia, hermanos. Hermanos, la ascensión de Cristo, para que usted lo entienda así, el hecho de que Cristo haya ascendido al cielo revela tres pilares que son esenciales en la vida de la fe cristiana. Pilares que muchas veces nosotros pasamos por alto. Porque vuelvo a repetir, nuestra mente está inclinada hacia el sentir, hacia lo que puedo tocar, hacia lo que puedo experimentar, y que no tiene nada que ver con lo que realmente revela la ascensión de Cristo. Primero, la ascensión de Cristo fundamenta la exaltación del Señor. Segundo, la ascensión establece la venida del Espíritu Santo, que es algo importante. Si Cristo no ascendió al cielo, el Espíritu Santo nunca hubiese venido. Y sin la presencia del Espíritu Santo, ¿dónde estaría usted en estos momentos? Posiblemente estaría en la playa, ¿cierto? Acostadito, descansando el día domingo. Hermano, en tercer lugar, otro pilar esencial de la ascensión de Cristo es que la ascensión de Cristo aseguró una morada eterna para los cristianos en el cielo. Voy pues a preparar morada para cada uno de vosotros. Y quiero partir hablando sobre lo primero, sobre la exaltación de Cristo. Fíjese que Dios dispuso la ascensión para exaltar a Cristo por encima de toda creación. De manera que cada relato de la ascensión que nosotros vemos en la Escritura, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, aquí en Hechos, muestra, hermanos, que Cristo subió al cielo y este ascenso, más que una progresión espacial desde la tierra hacia el cielo, consagra la gloria, la supremacía y la exaltación de Jesucristo. Hermanos, el Padre recibe a Cristo, a su Hijo, de vuelta en ese trono que a Él le pertenecía. Pablo reveló la exaltación de Cristo después de la ascensión. Acompáñeme. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Aquí vemos claramente cómo Pablo revela, hermanos, la exaltación de Jesucristo después de su ascensión. Pablo dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal, autoridad,
poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, fíjese, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos para sentarlo a su diestra. Y este asiento, hermanos, representa el lugar de suprema autoridad sobre la creación completa, sobre la creación entera. Hermanos, la estrella más grande, el átomo más pequeño, invisible, está bajo el gobierno de Cristo. No hay nada, como dijo Abraham Kuyper, el teólogo holandés, no hay nada en el universo en la cual Jesús no pueda decir, esto no es mío. Al contrario, en todo el universo, Cristo dice, sentado en su trono, esto es mío. Hermanos, cada trono sobre la tierra, cada rey con autoridad, cada poder en el cosmos, en el universo, se somete al reinado de aquel que venció el sepulcro, aquel que lo dejó vacío, aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Y el hecho de que Cristo, hermano, esté sentado a la diestra de Dios, destaca el reino presente de Cristo y su obra perpetua a favor de los creyentes. Ayer en la clase de Introducción a la Teología en el seminario, hermanos, le hablaba un poco a los hermanos sobre lo que era la expiación. Fíjese que es importante el concepto de expiación y fíjese, hermanos, la importancia del oficio de sacerdote de Cristo. El hecho de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios destaca el reino presente de Cristo y su obra perpetua a favor de los creyentes. ¿A qué me refiero a la obra perpetua? Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, día y noche. Y no como lo creen los adventistas o los testigos de Jehová, si no me equivoco, los adventistas, más que los testigos de Jehová, que Cristo está constantemente presentando sacrificios allá en el cielo. No es necesario que Cristo presente sacrificios. Solamente es necesario que Él esté sentado a la diestra del Padre. Y cuando el Padre ha de juzgar, mira al Hijo. Él intercede por nosotros. De tal manera, hermanos, que su obra es una obra perpetua a favor de los creyentes. El Cristo resucitado, exaltado a la gloria del Padre, es profeta, sacerdote y rey. Y Él intercede por cada uno de nosotros. Y como nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo, a la diestra del Padre, intercede por los creyentes delante del Padre, día y noche. De ahí que para Jesús era necesario irse y enviar al Consolador. ¿Sabe por qué algunos teólogos en el estudio de ese texto en el cual Jesús se aparece ante María y las mujeres, ¿cierto? Y María va a tocarle a Jesús y le dice, no me toques, porque aún no he sido glorificado, ¿cierto? Porque debo ir a mi Padre. ¿Sabe por qué se hace una conexión allí con el concepto del sacerdocio de Cristo? Porque Él debía ir delante del Padre a poner su mano en el propiciatorio, ¿cierto?, espiritual, para así satisfacer la justicia de Cristo. De tal manera que, estando Él presente delante de su Padre, siendo glorificado con su sangre derramada, la justicia de Dios era satisfecha, la ira de Dios fue satisfecha. De manera que
Él intercede delante del Padre. Él es eterna y perfectamente nuestro mediador delante del Padre. Por eso está sentado a la diestra de Dios. Fíjese que Pablo escribió que Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesús. Y su exaltación, hermanos, contiene tal poder que aún la proclamación de su nombre lleva a toda la creación a postrarse delante de su gloria y su trono. De ahí que la palabra del Señor nos diga a nosotros que un día toda lengua, toda tribu y toda nación resonarán unánimes para declarar el señorío de Jesucristo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La ascensión de Cristo, por tanto, hermanos, para nosotros, funciona como esa coronación cósmica, mediante el cual el Padre confirma el sacrificio de Cristo y somete el universo ahora a su reinado. Es como el sello, la ascensión es el sello de que Dios acepta y reconoce el sacrificio de Cristo. Y al hacer ese reconocimiento, por medio de su exaltación, Dios le entrega todo el gobierno de la creación a su Hijo, haciendo efectiva la aprobación de que el sacrificio de Cristo fue eficaz una vez y para siempre. Hermanos, sin la ascensión de Jesús, lamentablemente Jesús no estaría reinando el universo. Sin la ascensión de Jesús, Jesús no estaría reinando ahora mismo a la diestra del Padre. Después de que Jesús completó su obra de obediencia a la voluntad del Padre, hermanos, hasta la muerte, las huestes celestiales lo recibieron en la casa del Señor con el esplendor celestial que Él tenía. El Padre exalta ahora a su Hijo y lo sienta en el trono que está por encima de todos los tronos, en la cual Jesús declaró: consumado es. Hermanos, luego de que el Padre lo resucitó de los muertos y lo recibió de vuelta, sin esta ascensión, sin esta exaltación, sin esta coronación y entronización, Jesús no podría poseer autoridad para gobernar, ni en definitiva reconciliar consigo todas las cosas. En pocas palabras, hermanos, sin la ascensión de Jesús no existiría un evangelio por proclamar. Sin la ascensión de Cristo no existiría una esperanza de una segunda venida. Y eso es lo que muchas veces pasamos por alto. Hermanos, si pudiéramos en nuestra mente realmente considerar la obra expiatoria de Cristo, su profundidad, lo implicable que es para nosotros el hecho de que Cristo haya llevado a cabo la expiación por la humanidad. Cada suceso en la obra de redención cumple un papel importante en nuestras vidas y en la obra de redención. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Si Cristo no murió, lamentablemente seguimos muertos en nuestros delitos en pecado. Si Cristo no ascendió, no hay esperanza de vida, no hay esperanza de un retorno, ¿no es cierto? No hay esperanza de confiar en alguien que dijo que nos iba a salvar, pero que no pudo salvarnos. Cada detalle de la obra de redención tiene un papel importante, hermano, en nuestras vidas y en nuestra fe. Hermanos, sin la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no hubiese venido tampoco. Cuando Jesús asciende al cielo, Él no dejó solo a sus discípulos en el mundo. Antes bien, la ascensión, fíjese lo que logra la ascensión.
La ascensión logra para ellos una seguridad, y no solamente para ellos, sino para todos los cristianos de todas las eras. ¿Por qué? Porque era el poder que conocerían y de cual dependerían en toda su vida, el Espíritu Santo. Sin ese poder, tú y yo y todos los cristianos de todas las eras, hermanos, fracasaríamos en nuestra fe. ¿Podrías tú, después de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, estar de pie, hermano? Sin la venida de Cristo sin la venida del Espíritu Santo por medio de la ascensión de Cristo, permaneceríamos indefensos ante Satanás el diablo. No tendríamos certeza de estatus como hijos de Dios. ¿Realmente eres hijo de Dios si Jesús no ascendió? ¿Cómo saber si realmente somos hijos de Dios si Cristo no ascendió? La ascensión de Jesús, hermanos, dio paso al entrego del Espíritu Santo a la iglesia. Jesús habla a sus discípulos acerca de su partida inminente y los consuela. No es como el padre que se manda a cambiar y deja a sus hijos botados. No, los consuela. Los consuela con una declaración asombrosa allí en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que me vaya. Les conviene. Pero Señor, ¿cómo? Si en base a tu resurrección podríamos demostrar que tú realmente eres el Mesías e instaurar tu reino y llevar a esclavitud a todos los gobiernos que han estado esclavizándonos a nosotros. Por eso la pregunta, ¿es en este tiempo la instauración de tu reino? Ellos estaban preocupados porque esperaban a un Mesías político. Estaban preocupados de que el Mesías instaurara su reinado para ellos ser liberados de las garras de Roma. Pero Jesús se confiesa ante Poncio Pilato y le dice, mi reino no es de este mundo, dejando en clara evidencia que su reino era superior, ¿cierto? Y que al ser su reino superior, todos los reinos que estaban debajo de él le pertenecían. Jesús no se calentó la cabeza, hermano. Jesús podría haberse transfigurado como lo hizo en el monte de la transfiguración delante de Poncio Pilato, y Poncio Pilato podría haber quedado muerto en tierra. ¿Por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué no mostrar su poder y su gloria? ¿Por qué no revelar que realmente Él es el Señor del cosmos? Porque era necesario, hermanos, que se diera de esa manera para que un día se cumpliera la profecía de Daniel, donde vendría esa piedra pulida no por manos de hombres, que derrocaría, ¿no es cierto?, esa estatua compuesta por todos los gobiernos y por todos los reinados del mundo. Una simple piedra. Hermanos, Jesús les da una asombrosa declaración de esperanza y consuelo. Les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, de verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, Jesús comunica en ese momento la desventaja. Fíjese, Jesús comunica la desventaja que suponía para sus discípulos y para la iglesia el hecho de que Él no ascendiera. Era una desventaja. Pero es que queremos al Cristo resucitado entre nosotros. No, es que es una desventaja. Es una desventaja para ustedes que yo me quede. Sin esta ascensión, el Espíritu Santo no podía venir, y de una manera misteriosa y espectacular, la presencia del Señor, del Espíritu, eclipsa
la presencia física de Jesucristo. Jesús le enseña a sus discípulos la necesidad que tienen de la venida del Espíritu y lo necesario que era para ellos. Ellos no lo entendían. Pero Jesús se lo explica. ¿Dónde? Juan capítulo 16, los versículos más adelante, versículos 13 y 14. Le explica el por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo. Y Él les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿no es cierto? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Era necesario que el Espíritu Santo viniera. ¿Y sabe por qué Jesús presentó, hermanos, la importancia de la venida del Espíritu Santo? Por 3 razones específicas del por qué era necesario que Él se fuera y que el Espíritu Santo viniera. La primera razón lo dice el texto, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando Jesús asciende, el Espíritu Santo vendría a dar testimonio de la verdad, y Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar tiempos turbulentos. Jesús sabía que sus discípulos iban a sufrir persecuciones feroces. Jesús sabía que los discípulos iban a tener obstáculos teológicos que parecían insuperables. Fíjese cómo esto se conecta con la historia, hermano. Los concilios, las declaraciones de fe, el tratar de resguardar la fe de las herejías. El Espíritu Santo, si no hubiese estado presente, no lo hubiese guiado a toda verdad y a toda justicia. Y si hoy nosotros tenemos una fe fundamentada en la verdad de la Escritura, es solamente por la pura ayuda del Espíritu Santo. Porque sin la revelación del Espíritu Santo habría pura incoherencia, como en muchas iglesias se predica. Sin embargo, el Espíritu guiaría a la iglesia en la verdad de Cristo y los guardaría del peligro y del error doctrinal. Segundo, ¿por qué era importante que el Espíritu Santo viniera? El mismo texto lo dice. Porque Él los hará saber las cosas que han de venir. Qué esperanza maravillosa para nosotros, hermanos. ¿Se imagina que el Espíritu Santo no hubiese venido y no hubiese revelado todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el Apocalipsis, la venida del Señor? ¿Qué esperanza de vida tiene usted? Por eso para nosotros la Escritura es suficiente, hermanos. Porque en la suficiencia de la Escritura nosotros vemos la revelación del Espíritu Santo en relación a las cosas futuras. Nosotros ya sabemos qué es lo que nos espera. Nosotros ya sabemos del evento final, que para nosotros no es un evento terrible, como se pinta muchas veces el Apocalipsis. No, yo no leo el Apocalipsis porque es complicado, es difícil, me da miedo, es muy enredado, etc. Hermano, el Apocalipsis es un canto de victoria. Génesis parte con un huerto en el Edén y Apocalipsis termina con un huerto nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Si ustedes se dan cuenta, hermano, sin el descenso del Espíritu Santo, nosotros no tendríamos esperanza de vida futura. De ahí la importancia de poder comprender la doctrina de la ascensión y cuán importante es para nosotros. Él os hará saber las cosas que habrán de venir, dice el mismo Jesús. Y es que el Espíritu no solamente guiaría a los discípulos a toda verdad, sino que también les revelaría la esperanza escatológica de la iglesia. Es decir, viene Cristo por su iglesia a buscar a los que son suyos. Sin el descenso del Espíritu Santo, usted y yo estaríamos con brújula tratando de buscar cuál es el final. Una tercera razón de por qué era importante que el Espíritu Santo viniera y por qué era importante que Jesús ascendiera, hermanos,
es porque el mismo Jesús dice que Él tomaría de lo mío y los haría saber. Es decir, que el Espíritu Santo proclama la palabra de Cristo al pueblo de Cristo. Por tanto, el Espíritu trae la revelación directa de Dios a la iglesia. Y lo hace por dos razones especiales y esenciales para nosotros. Primero, lo hace por la salud de la iglesia. La iglesia necesita ser saludable en su revelación. ¿Y qué mejor que hacerlo por medio del Espíritu Santo revelado en su palabra? Y en segundo lugar, por su supervivencia como peregrinos que están de paso hacia la ciudad celestial. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para llegar hasta allá, hermanos. Si la revelación que provee el Espíritu de las cosas de Cristo, fíjese que la iglesia no tendría palabra para guiarlo. ¿De qué serviría reunirnos acá a escuchar a alguien que ni siquiera puede dar una esperanza? Que saben que, hermano, Cristo resucitó, se fue, está con nosotros, pero no tengo más que decirle. Mentira, hay una esperanza. Cristo volverá, Cristo viene. Pero es necesario, dice en Mateo 24, que pasen estas cosas. Habrá persecución, habrá hambre, habrá pestilencia, rumores de guerra. Y es necesario que la iglesia pase por eso, y cuando llegase al final, recién dice al final, Mateo 24, usted lo puede leer cronológicamente, hermano, está clarito. No hay para qué andar buscando los 3 años y medio aquí, 3 años y medio acá, yendo para allá, para atrás. No, hermano, está clarito. Al final de todas esas cosas que para nosotros podrían ser terribles, la venida del Señor. La iglesia es tomada, ¿no es cierto?, transformada en un cuerpo en gloria, recibe al Señor en las nubes y desciende para ese nuevo cielo y tierra nueva. La iglesia recibió del Espíritu Santo la palabra inspirada de Dios que guía a los creyentes en cada faceta de su discipulado. Por consiguiente, hermano, la ascensión de Cristo, ¿sabe lo que aseguró para usted y para mí? El hecho de que Cristo haya ascendido aseguró la plenitud de la revelación de Dios a su iglesia. Esto, la palabra de Dios, que es el fundamento para la iglesia. A la luz de lo anterior, hermanos, la ascensión de Cristo proveyó para la iglesia el don del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso porque Jesús reveló a sus discípulos que sin su ascensión el Espíritu Santo no vendría para cumplir su papel vital e indispensable para el pueblo de Dios. Pero no solamente, hermanos, la ascensión fue para revelar al Espíritu Santo y enviar al Consolador, sino que la ascensión fue importante porque hay una morada eterna para el pueblo de Dios. La ascensión de Cristo, hermano, asegura una morada eterna para el pueblo de Dios en el cielo. Jesús consuela nuevamente a sus discípulos frente a su partida inminente con promesas invaluables. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. No lo voy a leer, pero para que usted lo pueda anotar por allí. Jesús dijo a sus discípulos que cuando Él partiera, iría a preparar un lugar para el pueblo de Dios. En efecto, Jesús le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si esto no fuera real, si esto fuera una mentira, yo, dice, ya les hubiese dicho, dice Jesús. Pero Él dice con harta fuerza y con vigor: voy pues a preparar lugar para vosotros. Por lo tanto, Jesús, hermanos, notificó a su iglesia que debía partir, ascender, no solo para ser exaltado, sino también para dar el Espíritu Santo. Y la ascensión de Jesús
prepara el camino para el lugar de descanso eterno de la familia de la fe. Qué hermoso saber que tenemos un lugar donde hemos de llegar. Siempre me he preguntado yo, ¿qué esperanza tienen los budistas? ¿Qué esperanza tienen los hinduistas? Su esperanza única es que si hiciste bien, te vas a reencarnar en algo mejor. Es un ciclo vicioso que nunca descansa. Si hiciste mal, nuevamente vas a tener que vivir en la pobreza y en la miseria, ¿no es cierto?, en la cual viviste. Un evangelio sin esperanza. De hecho, no es evangelio, porque evangelio es buena nueva. Y eso no es una buena nueva. Pero fíjese la promesa del Señor. Jesús notifica a su iglesia que debía partir, no solamente para su exaltación, sino también para dar el testimonio y la ascensión de Jesús. Prepara el camino del lugar de descanso eterno en la familia de fe. Qué terrible sería pensar, como algunos piensan, hermanos, que después de la muerte quedamos allí, en el espacio, en la materia. No hay esperanza. Tú desapareces, vuelves a lo que eres, materia. ¿Cierto? Nos falta los que dicen, cuidado con ese árbol. Puede haber sido alguien en su otra vida. Hermanos, Él dejó establecida nuestra esperanza futura en el cielo con su ascensión a la diestra del Padre. Su reinado presente, ese reinado presente en el cual todos estamos incluidos en el reino del Señor, sirve como recordatorio para todos los creyentes de que su ciudadanía, ahí está, ¿dónde está? En los cielos. Fíjese que la escasa contemplación, la escasa preocupación de esta doctrina de la ascensión de Cristo, ¿sabe cuál es la culpa, hermanos? Del por qué esta doctrina es poco importante en la iglesia hoy en día. La escasa contemplación de los cristianos a la ascensión de Cristo es por culpa de las deficiencias de la teología de la ascensión y del número de doctrinas que están relacionadas con la afirmación del credo de los apóstoles. De hecho, la doctrina de la ascensión de Cristo funciona, hermanos, como una base vital sobre la cual se levanta todo el evangelio cristiano. Sin esa base, no tenemos seguridad en el presente ni esperanza para el futuro. Por lo tanto, aquí hay algo importante. Cuando hablamos de una doctrina esencial, dentro de la doctrina de la ascensión, podríamos hablar, por ejemplo, sobre la vindicación de Cristo, que es algo importante y esencial en la fe cristiana. La ascensión de Jesús, hermanos, ¿sabe lo que evidencia? Evidencia el sello de aprobación de Dios para todo lo que el Hijo ha hecho. Es decir, que el Padre recibe al Hijo de vuelta con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió perfectamente todo lo que el Padre le ordenó. De manera que las palabras de Jesús en su agonía es, consumado es. Lo que tú me pidiste que hiciera, ya lo terminé. De manera que este consumado es, en su agonía, expresan a la vez en su dolor una victoria incomparable. Dolor porque el Hijo de Dios colgaba en una cruz, ejecutado por hombres malvados, pecadores. Los pecados de la humanidad lo mantuvieron allí colgado. Pero a la misma vez y al mismo tiempo ese consumado es, constituye una formidable declaración de victoria, hermanos. Una victoria sobre la muerte, una victoria sobre el diablo, una victoria sobre el pecado. Una victoria sobre el cumplimiento de todas las promesas de Dios por medio de Cristo. Hermanos, después de la ascensión de Jesús, el Padre
sentó a su Hijo a su diestra y manifestó su aprobación de la vida y del ministerio de Cristo. Por lo tanto, si Cristo no hubiera ascendido a los cielos, los cristianos, tú y yo, seguiríamos muertos en delitos y en pecado. La ascensión de Cristo, hermanos, resuena desde los cielos como la aprobación de Dios del ministerio de Cristo. Yo te exalto porque tu ministerio fue eficaz. La iglesia, a raíz de esto, ¿saben cómo puede descansar la iglesia? La iglesia puede descansar confiada en el perdón de los pecados. ¿Sabe por qué puede la iglesia estar confiada en el perdón de los pecados? Y esto es lindo, hermanos. La iglesia puede descansar confiadamente en el perdón de los pecados porque Dios levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el trono del cielo. ¿Por qué dudas de que tus pecados no han sido perdonados? ¿Por qué no hay gozo en tu corazón de saber que realmente tus pecados sí fueron perdonados? Cuando Cristo ascendió al cielo como sello de aprobación de que su ministerio y sacrificio fue realmente eficaz. De no ser así, Dios no le hubiese levantado de entre los muertos. Dios no lo hubiese exaltado ni tampoco lo hubiese entronizado. ¿Qué es lo que hace el Padre, hermanos? El Padre ratificó al Hijo y esta ratificación funciona como un sello sobre el perdón de los pecados. Es decir, Dios envió a Jesús a redimir a su pueblo. Y la ascensión de Jesús marca el fundamento seguro y el sello de que eso que el Padre le mandó a hacer, Cristo lo cumplió. En conclusión, hermanos, la realidad bíblica, la realidad teológica de la ascensión de Cristo y de su reinado celestial debieran, ponga atención, hermano, debieran animar a todos los cristianos a vivir en un estado de gratitud y adoración. Muchas veces venimos a la iglesia y pareciera que nuestros problemas son más grandes que el haber sido perdonado en la cruz. Que Cristo haya perdonado nuestros pecados. La ascensión de Cristo, hermanos, provee un fundamento inamovible y una seguridad de salvación. Si Cristo no ascendió, entonces posiblemente su salvación sí se pueda perder, hermano. Porque si Cristo no ascendió, eso quiere decir que usted tendría que obrar para cuidar de su salvación. Pero como Cristo ascendió y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, su sacrificio fue ratificado y aceptado por el Padre, hay seguridad para los hijos del Señor. Hay seguridad para su pueblo de que Él ha perdonado sus pecados. Cuando el Padre llevó a Jesús al cielo, Él declaró simplemente la eficacia del sacrificio de Cristo. Es decir, que cuando el Padre sentó a Jesús a la diestra, todas las cosas quedaron sometidas a Jesús y a su dominio. Nada en la creación, hermanos, nada en la creación entera vive al margen del señorío de Cristo. Nada. Todo está bajo los pies de Cristo. Por lo tanto, la ascensión de Jesús, por consiguiente, instaura ahora la seguridad de la salvación y la garantía de la perseverancia de los santos. Si Jesús no asciende, no hay seguridad de salvación. No hay posibilidad de que en esa salvación tú puedas perseverar porque Cristo no ascendió. Pero como Cristo sí ascendió, hay seguridad y hay perseverancia, porque Él preserva a los que son suyos. Los cristianos podemos descansar, hermanos, en el conocimiento de la ascensión de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque conocemos que la obra de Cristo fue acabada
y que constantemente Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por último, puesto que Cristo ascendió a los cielos, los cristianos podemos vivir con valentía para la gloria de Dios. Las Escrituras nos animan, ahí en Hebreos 4:16, diciendo, acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra unión con Cristo, hermanos, nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, estando a la diestra del Dios Todopoderoso, nos provee un acceso directo a Dios. Los cristianos hoy pueden vivir con valentía. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios ha consumado en Cristo la obra, ha cumplido la tarea y reina sobre todo con su cuidado providencial. Por lo tanto, la ascensión de Jesús es importante. Aquel que bajó de los cielos, aquel que se hizo hombre, aquel que vivió nuestro mundo, aquel que padeció en la cruz, es el mismo que venció la muerte, es el mismo que resucitó de los muertos y es el mismo que fue ascendido a los cielos. Por lo tanto, la ascensión de Jesús celebra la victoria sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte, hermanos. Solo por la ascensión de Cristo. Y hoy quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes a gozarnos en el Señor. Porque hay seguridad, hermanos. Hay seguridad de perdón. Hay seguridad de salvación. Lo que Cristo hizo no lo hizo a medias. Cristo lo hizo completo por ti. Cristo murió en la cruz por ti. De manera que ya no hay nada que hacer, solamente disfrutar de Él y su victoria. Y que su Espíritu Santo, que gracias a su ascensión fue derramado en nosotros, obre en nuestras vidas para esa santificación que necesitamos. De tal manera, hermanos, que yo le invito a que podamos reafirmar nuestra fe, principalmente mi vida. ¿Sabe usted cuánto me hizo este sermón reflexionar sobre mis estados anímicos, sobre mi cansancio, sobre mis dificultades? Saber que Cristo ascendió para darme esperanza. Saber que Cristo ascendió para darme fuerza, que ahora yo lo pienso y digo, por mí solo no podría, si no fuese por el Espíritu Santo. Tener esa seguridad de que Cristo realmente nos tomó y nos tiene en su mano y de que su mano nadie lo puede arrebatar. ¿No te da a ti seguridad, hermanos? ¿No te da gozo? ¿No te da alegría en tu corazón? ¿No te da valentía para adorar a Dios? ¿Para exaltar su nombre? Hermanos, si nos damos cuenta, hemos estado caminando por el camino de la humillación y exaltación de Cristo. Y nos hemos encontrado, hermanos, que estas doctrinas son esenciales en la fe de cada uno de nosotros. Cada parte de la obra de redención tiene algo especial para decirnos. Y hoy el Señor en esta mañana nos dice a nosotros que debemos confiar en lo que Él ha hecho, porque hay seguridad. Y al haber seguridad, hay paz y descanso para nuestras almas. Quiero invitarles a que podamos cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Padre.